Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este siguiente video en la cual estaremos hablando sobre las estructuras selectivas múltiples. Bueno, para este caso tenemos dos formas de implementar las estructuras selectivas múltiples. Para el primer caso, que es esto, pues es casi parecido a lo que ya habíamos viniendo trabajando en estructuras selectivas simples y dobles, que es el if, condición, evaluamos las sentencias, pero si no cumple esta condición, entonces nos pasamos acá y ponemos otra condición. Entonces, si cumple la condición, evaluamos la sentencia. Y si no cumple esta condición ni esta condición, por lo tanto se pasa en la última. Y también evaluamos algunas sentencias. Esta es la primera forma de implementar las estructuras selectivas múltiples. Veamos un pequeño ejemplo sobre cómo funciona esto. Bueno, entonces abrimos nuestro proyecto en CodeBlocks, nuevo archivo, importamos la librería, sale, ponemos nuestro método main y ahora sí vamos a hacer, les voy a explicar más o menos cómo funciona esto de las estructuras selectivas múltiples. Entonces, más o menos así está la forma, sale. Entonces nos pasamos acá. Obviamente que esto se hace después de tener los datos acá más adelante, más arribita. Entonces, pues aquí ya estaríamos ocupando los datos que obtenemos en la parte de arriba. Entonces, en esta parte les explicaré nada más sobre el cuerpo de la estructura. Entonces, tenemos la primera condición y entonces evaluamos la condición, en este caso entre paréntesis. Y si cumple la condición que esté entre paréntesis, entonces vamos a evaluar sentencias. Sale. Pero ¿qué pasa si no cumple esta condición? Entonces, como ya habíamos visto en la estructura selectiva doble, si no cumplía esta condición, se pasaba directamente al else, que significa si no, sale. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora, en este else también tenemos otra condición. Entonces, se va a pasar acá y va a volver a evaluar otra condición. Sale. Entonces, evalúa la condición. Y si cumple esta condición, entonces evaluamos sentencias 2. Sale. Pero ¿qué pasa si tampoco cumple esta condición? Entonces, si no cumple esa condición, se pasa directamente a este else. Entonces, evaluamos otra sentencia. Esta es la estructura de una estructura, este es el cuerpo de la estructura selectiva múltiple. Aquí podemos tener varias condiciones, podemos tener más de condiciones, en este caso nomás tenemos dos, la primera y la segunda, y si no cumplen ninguna de las dos, entonces nos pasamos a la tercera, pero la tercera no es condición, es la otra opción, el default, sale. Entonces, nosotros, yo también le puedo poner aquí condición 3 y seguir con otros, con más condiciones,
y así sucesivamente. Sale. Entonces, esta es otra forma de tener. La cuestión es ver el problema, que es lo que nos está pidiendo, para posteriormente ver cuál de las estructuras selectivas ocupar y qué tanto o cuántas o el número de condiciones que vamos a estar evaluando. Bueno, esta es la estructura selectiva múltiple manejando ifs. Entonces, hay otra forma de ocupar también estructuras selectivas múltiples, pero sin ocupar if. Podemos ocuparlo a través de la llamada switch. El switch funciona como la estructura selectiva múltiple. Entonces, para este segundo ejemplo, ponemos un switch. Sale. Un switch funciona de la siguiente manera. Sale. Tenemos una variable de opción, la cual puede tomar varios posibles valores. Entonces, dentro del paréntesis del switch le ponemos la variable de opción, la cual va a ir tomando cada una de las posibles o de los posibles valores que pueden suceder o que pueden surgir. Entonces, en este caso, como es la variable de opción es un entero, no necesariamente puede ser un entero, puede ser un carácter o etcétera. Pero para este pequeño ejemplo, pues estaremos ocupando la variable de opción, que es de tipo entero. Entonces, como es de tipo entero, dentro de nuestra estructura switch se divide en casos. Entonces, tenemos el caso 1, es decir, si la variable de opción es igual a 1, entonces va a entrar en el caso 1. Entonces le ponemos sentencias 1, sale. Seguido de la palabra reservada break. ¿Break qué hace? Bueno, break lo que hace es que una vez que ya entraste en este caso o en cualquiera de los casos y ya ejecutaste las sentencias, break lo que hace es salirse del switch al momento de terminar o al momento de cumplir las sentencias. ¿Qué pasa si no le ponemos break? Si no le ponemos break, si lo dejáramos así, cumple esta sentencia, pero como no tenemos break, se sigue con el caso 2. Entonces, para cuando ya estemos en problemas reales, es necesario, bueno, o al menos no siempre vamos a estar ocupando lo que es varios casos. La mayoría de las veces solamente vamos a estar ocupando un caso a la vez. Entonces por eso ponemos break, para que al momento de que entre al caso, cumpla la condición, las sentencias, se salga del caso, sale. Entonces tenemos el caso 2 y lo mismo, sentencias 2. Entonces le ponemos break de igual manera para que se salga del caso. Tenemos el otro que es caso 3, sentencias 3, sale. Tenemos acá de igual manera break. Y así nos podemos seguir dependiendo del número de casos o de las posibles opciones que nos puede arrojar esta variable de opción. Entonces, una vez que ya conocemos acá, podemos ocuparlo la otra opción que dice default. Bueno, ¿qué nos hace default? Default lo que hace es, si no cumple esto, si no es el primer caso, si la opción no es 1, si no es 2, ni es 3, entonces se pasa en el default.
Default puede tomar valores que no sea 1, ni 2, ni 3. Puede ser 0, menos 1, menos 2 hasta la menos n, o a partir de la 4 hasta la n. Entonces, si no es 1, 2, 3, entonces de otro modo, que si default es de otro modo, entonces evaluamos otras sentencias y nos salimos. En esta última parte ya no es necesario ocupar la sentencia break. ¿Por qué? Porque después del default ya no tenemos otro caso. Entonces, automáticamente cuando se llega hasta default, como ya no tenemos más casos, se sale del switch y se sigue con la ejecución del resto del bloque de código. Bueno, esto es más o menos así es como funciona la estructura selectivas múltiples. Tenemos la primera que es con condiciones, que es if, y la segunda que es con switch. Bueno, esto ha sido todo en este pequeño ejemplo, en este pequeño video tutorial. En el siguiente apartado, que es en el próximo video, estaremos viendo sobre unos pequeños ejercicios o problemas prácticos para aplicar lo que es las estructuras selectivas múltiples para ambos, en este caso ocupando un switch, para el otro que sería en este caso ocupando condiciones, que es if. Bueno, espero que les haya gustado el video y pues espero que estén aprendiendo, realmente aprendiendo, y nos vemos en el siguiente video tutorial. No se les olvide, si les gusta el video, entonces denle like y compartir. Nos vemos en el siguiente video tutorial.